Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Este día vamos a tratar de hacer una lectura de coyuntura para tener un análisis de cómo se está viendo en realidad el funcionamiento institucional, el proceso de transición y en estos temas de coyuntura que en este momento están a la orden del día. Para eso quiero darle la bienvenida a Andy Feiler de Nuestro Tiempo. Bienvenido, Andy, gracias por estar con nosotros. Gracias, Franklin, por la invitación. Encantado de compartir con todas las personas que sintonizan tus plataformas digitales. Y bueno, dispuestos a conversar sobre lo último que ha pasado en nuestro país. Creo que tenemos bastante sobre qué platicar. De entrada y para aprovechar el tiempo, Andy, Sí, tal como lo dijimos, vamos a tocar estos temas que están en el momento, en la tendencia. Y este fin de semana pudimos ver un tema que ha llamado la atención, pero que además ha provocado el malestar de parte de la población. Y me refiero a este tema que tiene que ver con la agenda de los desaparecidos. Hay un caso que se ha venido manejando en redes sociales, tú lo has de haber visto de hace rato, Carlos Ernesto Santos Abarca. sí. Vimos a la madre, a amigos y familiares y a organizaciones que han querido reactivar el tema para que las instituciones de alguna manera reaccionen. Pero lo que vimos fue una actitud un poco desatendida de una agente, de una Policía Nacional Civil, que más llegó a tratar de investigar qué era ese movimiento, pero no reaccionaron a la demanda de búsqueda para que puedan encontrar Claro, a esta persona desaparecida, joven desaparecida. claro. ¿Cómo ves este tema específicamente y cómo lo amplías en función de esa agenda de desaparecidos que hasta hoy el gobierno no ha querido retomarlo? Claro, sí, creo que es un tema importante y el caso de Carlos Ernesto Santos creo yo que ha sido emblemático o, por no decirlo de otra forma, el principal rostro de los jóvenes desaparecidos de este país. Cualquier persona que nos esté viendo probablemente sitúe o ubique la fotografía del rostro de este joven que está con un fondo amarillo y no solo ha circulado en las redes sociales, a mí me ha pasado constantemente que voy en la calle desde el vehículo, de distintas partes, se puede, en todos lados han ubicado Que en los papeletas, ¿no? postes En han los pegado su postes, en cartel. las paredes, en Uh todos -huh. lados hay carteles buscando información sobre el paradero de Carlos Ernesto Santos. Ya, y aquí hay algo curioso con esto, o sea, la cantidad de carteles que hay ubicadas en distintas partes del país no es simplemente por una amplia organización en ubicar esos carteles. Es Uh por algo -huh. muy importante que al mismo tiempo es muy triste. Es porque el joven lleva tanto tiempo desaparecido que su madre y las personas que están detrás del paradero de él han tenido suficiente tiempo para poder inundar las ciudades con el rostro de él en la desesperación de obtener mayor información de un hijo, ¿no? De un ser querido desaparecido. Dicho esto, y con lo que vimos recientemente en las redes sociales y el poco actuar de las autoridades, de la Fiscalía, de la Policía Nacional Civil en casos de jóvenes desaparecidos, nos hace una invitación a reflexionar sobre el tema de seguridad. Si bien es cierto, y ahora que ya pasó la campaña electoral, ya hace meses pasaron las elecciones, ya el tema de seguridad dejó de ser un tema de propaganda Uh partidaria. -huh. Es importante que como ciudadanos nos hagamos una reflexión importante en cuanto al entorno de seguridad en el que estamos viviendo. Si bien es cierto, el oficialismo se ha encargado de hacernos ver de que la política de seguridad, y lo digo entre comillas porque el régimen de excepción no es una política de seguridad, pero que el actuar de ellos o las medidas que han tomado para el tema de seguridad de nuestro país han erradicado de alguna medida extorsiones o apresado a pandilleros, lo hemos discutido inalcanzablemente, cómo eso ha afectado a un margen importante de personas inocentes que nada tienen que ver con la delincuencia. Toda esa discusión ya está rayada, ya los salvadoreños sabemos qué tiene que ver con esto. Pero en cuanto a un clima de seguridad en un país, tenemos que hacernos una pregunta muy importante. ¿Nos sentimos verdaderamente libres en este contexto de seguridad? Y en esa pregunta que tenemos que hacernos en si nos sentimos verdaderamente libres, tiene
amplias aristas, ¿no? Libertad de expresión, nos sentimos libres de dar nuestra opinión política, nos sentimos libres de hablar de X o Y tema de coyuntura nacional con nuestros vecinos, compañeros de trabajo. Pero dejando de lado todo eso y volviendo al tema de los desaparecidos, esa madre que lleva meses, y no es que más, buscando a su hijo, Ujú. a pesar de que hay régimen de excepción, a pesar de que el aparato de propaganda ha vendido que este país es la excelencia en seguridad, esa madre cuando llega a su casa y va a dormir y no ha encontrado a su hijo, ¿se siente libre? ¿Se siente segura en este país? Yo creo que la respuesta de ella sería completamente contraria a lo que nos quiere hacer creer el aparato de propaganda en nuestro país. Y eso que nosotros podemos visualizar en el reflejo de esta madre desesperada buscando a su hijo, es la reflexión que tenemos que hacer. ¿Realmente esto es un país seguro? ¿Realmente esto es un país en el que nos sentimos libres? ¿El rostro de ese joven desaparecido realmente es el rostro de un país emblemático en temas de seguridad a nivel internacional o no? Dejando de lado, como digo, todo, cualquier proselitismo político partidario, Sí. humanamente, ciudadanamente, tenemos que hacernos esa pregunta y creo yo que este caso, como otros, nos invita a hacer esa reflexión. Si hablamos en este caso, y para cerrar este tema, Andy, eh, recientemente se convocó de manera extraordinaria digamos, la nueva Asamblea Legislativa Sí, para volver a aprobar, sin discusión ni nada, una sí, extensión más del régimen. Pero no quieren discutir el tema de seguridad y estos son temas de seguridad. Aquí hablamos de un caso que es de Carlos Ernesto Santos Abarca, pero hay más casos que no han tenido respuesta. Entonces, ¿por qué no cerramos o nos limitamos a seguir abordando el tema de seguridad desde el enfoque de seguir extendiendo la aprobación del régimen de excepción, pero las instituciones, la fiscalía, la policía, la misma Asamblea Legislativa no están dispuestas a discutir el tema de seguridad con la perspectiva más amplia que requiere? yo creo que la respuesta a eso se deriva de algo bastante simple, pero al mismo tiempo algo de lo que muy poca información podemos tener la ciudadanía en general. Y es que el Estado salvadoreño ya llegó a un punto en el que la toma de decisiones, y no solo la toma de decisiones, sino también la discusión de la política nacional de nuestro país, depende de una sola agenda. Y esa es la agenda de una sola persona, la persona que está en casa presidencial. Los diputados de la Asamblea Legislativa, que fueron reelectos, algunos electos por primera vez, mayoritariamente de la bancada oficialista, llegan ahí a aprobar lo que en la agenda del presidente está definido y es el régimen de excepción. Y ellos pueden decir, sí, el régimen de excepción, los beneficios en tema de seguridad y hoy el Uh país ha -huh. cambiado, etcétera, etcétera. Pero ese ya es un discurso vacío y hasta cierto punto un discurso bastante rayado. Pero a lo que quiero llegar con esto es que no hay instituciones, no hay un cuerpo de personas en la toma de decisiones que estén en la capacidad y en la posición de poder, uno, discutir temas de interés nacional, sean jóvenes desaparecidos, sean de Falco, de cooperativas financieras, sean el alza de los precios o lo poco accesible que es la vivienda hoy en día. No hay nadie en cuanto a cuerpo de personas o institucionalmente hablando en la capacidad y posición de discutir esos temas. Ahora, a un inicio decía yo, pero es que poco acceso a la información tenemos nosotros para entender esto. Y es Sí. pues claro, no sabemos cuáles son los intereses del presidente de alinearse con un solo tema en seguridad, con un solo tema en esto, y todos bailan al son de él, la fiscalía, la Sí. policía, la asamblea, hoy las alcaldías, y las alcaldías que no son del partido oficialista, pues les terminan doblando el brazo, entre comillas, con el uso de la justicia o las fuerzas de represión, ¿no? Para que todos bailen al mismo ritmo de la agenda que él quiere marcar. Ahora, la gran pregunta es hacia dónde nos va a llevar la agenda que él quiere marcar, ¿no? Esa es una discusión muy amplia que podemos tener mucho con base a especulaciones o proyecciones de lo que estamos viendo en nuestro país, porque toda la información en este país está guardada bajo reserva, ¿no? No sabemos cómo están usando las finanzas públicas, no sabemos realmente cuál es la lógica para seguir renovando el régimen de excepción o si hay mutaciones o algunos cambios que deberían de darse en la política de seguridad del país. No sabemos nada. Y hoy este es un Estado salvadoreño que se define
por la agenda particular de una sola persona. El resto de instituciones o personas que en teoría deberían de estar en la posición de ampliar las discusiones o tomar algunas decisiones, pues no lo hacen, están subyugados a la agenda de esta persona. Casi en la misma línea, pero me quiero pasar al otro tema. Quiero hablar de la estafa COSAVI. Sí, El gran problema aquí ha sido igual la reserva de información, no se conocen datos y pareciera que el fiscal y la superintendente, que es los únicos que han salido a dar la cara del tema, más reaccionan de manera arrebatada para tratar de bajar un poco la presión pública, que es básicamente como revienta el tema, con publicaciones donde la gente llegó a los locales de COSAVI a exigir que le entregaran su dinero. Pero ¿dónde cierra? Nuevamente en la Asamblea Legislativa. Se claro, niegan a activar una comisión para investigar el caso. Y en los días siguientes aparece que COSAVI era financista de la campaña electoral de Nuevas claro. Ideas. Y con todo lo que hayamos conocido, ¿verdad? Hay denuncias de que alcaldes han recibido vehículos, se habla de préstamos a alcaldías, Claro. donación a Nuevas Ideas, o sea, una cosa que no tiene fondo. ¿A qué, digamos, huele en realidad este caso Cosavia? Bueno, este tema particularmente en las lógicas y en el uso del sentido común para cualquier salvadoreño es, hubo una estafa o un desfalco, como se le quiera llamar, un fraude a través de COSAVI que ha afectado a los ahorros de muchísimas personas en diferentes grados, pero independientemente de cuál sea la cantidad de dinero, es ahorro que con mucho esfuerzo la gente confió y lo puso, lo depositó en esta cooperativa y la lógica nos dice, el sentido común nos dice, se da esto y si la gente quiere retirar el dinero, pues hay que entregarle el dinero, hay que poner en marcha un plan para que ordenadamente se le pueda dar confianza a la gente que depositó ese dinero ahí y se le pueda devolver. Pero el sentido común y el sentido humano básico de las personas que necesitan eso por instinto de supervivencia o demás, no se ha activado aquí y lo que ha sucedido son dos cosas. La primera, en el marco de lo que tú introducías con este tema, ¿no? Que nos hemos dado cuenta, a medida avanzado, ha evolucionado la discusión de este tema, que bastantes personas vinculadas al partido de gobierno han estado ligadas financieramente con COSAVI. Y por supuesto, eso nos invita a nosotros a cuestionar si existe algún interés particular porque las personas que hoy están en el poder han tenido vínculos financieros con estas personas que han defraudado a cientos de salvadoreños y es, creo yo, vale la pena cuestionar si están protegiendo los intereses, ¿no? Que les llevaron a tener estos vínculos financieros con estas personas. Recordando también que hay personas de alto nivel de COSAVI que no han sido puestas a disposición de la justicia salvadoreña. Y en segundo lugar, eh, lo que también ha sido prioritario en este tema de parte del oficialismo es el contexto en el que se da este caso de COSAVI, un contexto en el que la situación económica del país no es la mejor, en el que el alza de precios está todavía aún más en alto y por supuesto que un tema de este en el sistema financiero de nuestro país que genera desconfianza y que provoque retiros masivos de un de una cooperativa financiera bastante grande, por supuesto que puede tener consecuencias, ¿no? Y es ahí donde ha tratado de poner un freno en mano a la superintendencia del sistema financiero, ¿no? Y en conclusión, lo que quiero llegar con esto es que el oficialismo lo que ha hecho son dos cosas. Frenar a través de la superintendencia del sistema financiero cualquier tema que pueda afectarles en cuanto a imagen y también en cuanto a operatividad del sistema financiero salvadoreño en general, derivado de lo que podría provocar el efecto COSAVI, llamémoslo de esa forma. Y dos, que estamos cuestionando, ¿no? Si existe algún interés particular de proteger a personas que han tenido vínculos financieros con personas del partido de gobierno. Esas son las dos cosas que están haciendo el oficialismo, pero no están haciendo la más importante que introduje al inicio, ofrecerle una solución a las personas que depositaron su dinero en esta cooperativa. Hay casos digamos que este es un caso similar que sucedió hace años, pero hace poco platicábamos con alguien y nos decía que, me refiero al caso
Incepro, Fincepro, tú lo recuerdas. Pero me decía ahí un amigo que, por ejemplo, al papá que lo estafaron en Incepro, Fincepro, no le devolvieron el dinero. O sea, Ujú, y básicamente quedó así, estafado. ujú. Eh, Aquí el gobierno ha intentado decir que se le va a resolver todo a todos. ¿Tú crees que se puede confiar en esa oferta del gobierno que se le va a devolver el dinero a toda la gente que solo necesita paciencia y que ya está trabajando en eso? Y lo otro es que no vemos a los principales responsables de la estafa detenidos o tras las redes. Correcto. Bueno, con la primera pregunta que planteabas, yo lo planteo en términos sencillos, que es, así como toman decisiones en este momento, es la misma forma en la que van a tomar decisiones al final de ofrecer una solución. Y si en este momento las personas afectadas han tenido poca transparencia de parte de las autoridades, han tenido poco interés de parte de algunos funcionarios, cuando lleguen a la etapa final, eso va a seguir vigente. No hay garantías de que eso vaya a cambiar, ¿no? Entonces creo yo que eso se responde de esa forma tan sencilla. Y ahora, en cuanto al caso que planteabas que se había dado anteriormente, que también fue un gran fraude, yo en las redes sociales hacían la comparación, ¿no? De COSAVI con Mm, este caso. Y yo hacía la comparación. Si estos funcionarios estuvieran en la capacidad de juzgar a quienes estuvieron en aquel momento y el escenario les permite seguir planteando el mismo discurso politizante de que ya ven en los 20 años de no sé quién y los 10 años de no sé quién y los mm, funcionarios ligados a estos partidos políticos, etcétera, ya los tuvieras montando comisiones especiales, convocando a personas a esta comisión especial, interponiendo avisos ante la Fiscalía General de la República, pero hoy no lo ves porque los que están vinculados a este caso, pues son sus amigos, ¿no? O al menos los que en algún momento tuvieron que ver con alguna transacción de miles de dólares vinculados a su partido o a una de las alcaldías en las que ellos operan. Entonces, en conclusión, lo que vemos es más de lo mismo y una gran hipocresía. Recordemos que son los mismos diputados que cerraron la legislatura pasada haciendo un gran show con la comisión de sobresueldos y demás, y que hoy la justicia funciona. Y hoy, con el caso Cosavi, ¿a dónde quedó ese discurso tan envalentonado que tenían algunos diputados de la Asamblea Legislativa? Muchos, por no decir todos, están callados al respecto. ¿Crees que corre riesgo el sistema de cooperativas? Habrá que verlo con casos como estos y creo yo que eso necesita un análisis financiero más exhaustivo, que a veces puede ser muy difícil con la poca información que nos puede brindar el Banco Central de Ujú, Reserva de nuestro país, pero por supuesto que un caso de esta magnitud pues puede afectar no solo el tema de cooperativas, sino el sistema financiero en general, ¿no? Puede tener sus efectos ujú. colaterales. Pero en síntesis y como tema básico, pues por supuesto, si hay una desconfianza del usuario con una cooperativa grande, pues eso también puede afectar indirectamente a otras cooperativas. Voy al siguiente tema. Te voy a llevar así picadito porque en realidad son varios Démosle. temas que me gustaría conocer. Ya vimos en realidad las características, los métodos y el estilo que ha impulsado este gobierno a partir de su estilo y sus instituciones, incluyendo alcaldías, para entrar a un tema que ellos han calificado como la reconstrucción y recuperación de los centros históricos y de otros espacios, a donde han metido hasta el tema medioambiental y una situación. Pero en concreto, lo que estamos viendo no es una política que tenga un enfoque amplio con impacto social o que tome en cuenta sobre todo al sector informal, que es el que más está Claro, sufriendo. Y esto claro, se ha traducido en tres características que veíamos ahora en publicaciones de los principales periódicos. Incertidumbre, miedo, bajas ventas. Y la gente anda en realidad con un gran miedo que ni siquiera quiere darle declaraciones a un medio de comunicación sobre los efectos y el impacto que está sufriendo de todo este claro, tipo de decisiones que se están tomando. Ya vimos el centro histórico de San Salvador, hemos visto en otros municipios la amenaza que, y lo último que vimos fue quemándole las champas a la gente, a los comerciantes en la Costa del Sol. Entonces, ¿cómo claro. ves esta política de desalojo, de abuso, de ilegalidad, de arbitrariedad, que francamente lo único que vemos es que de alguna manera maquilla el, Claro. el entorno del país, pero no resuelve el problema de, de pobreza, de empleo, de ingreso de la gente? Entonces, ¿cuál es tu Claro. lectura sobre esto?
Bueno, fíjate que por el tema, cuando hablamos de reordenamientos en centros históricos, en temas de comercio informal y demás, cualquiera creería que la respuesta al análisis que se puede dar de esto es bastante compleja, pero en realidad no lo Ujú, es. Es bastante simple. Una política integral de esto, por supuesto, que pudiese ser bastante compleja si la aplicas de forma correcta, ¿no? Porque cuando hablas de reordenamiento, estás hablando de empleo informal, cómo reubicar a estas personas, cómo se les notifica de buena manera, cómo llegar a acuerdos y puntos de encuentro con los comerciantes que mueven la economía informal en nuestro país. La economía informal de nuestro país es bastante grande, no es poca cosa. ¿Cómo hablas del tema cultural? Lo hemos visto en el Palacio Nacional, ¿no? La importancia que puede ujú, tener baldosas, unas baldosas que llevan decenas de años ahí, pues son importantes, son patrimonio cultural. Entonces, entra en la conversación compleja el patrimonio cultural, cómo lo conservas y demás. Entra en en la conversación compleja también cuál es el proyecto y la visión de un centro histórico de la capital, del corazón de tu país, para llevarlo al siguiente paso, pero sin perder su historia, sin perder la tradición salvadoreña, sin gentrificar el corazón de tu país, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, cualquiera creería que es tan complejo como todas estas aristas que son importantes de estudiarlas y evaluarlas cuando aplicas una política de esa envergadura. Pero la respuesta es más sencilla, porque lo que estamos viendo realmente es que se le cumplen los caprichos a una persona, ¿no? Y cuando le cumplís los caprichos a una persona, pues no le importa el valor cultural que puedan tener las baldosas del Palacio Nacional, solo le importa ujú. la forma en cómo él quiere ver ese Palacio Nacional. Te lo pongo en términos bastante sencillos. Es Ya. como que yo participo en una discusión de una remodelación que querés hacer de tu oficina. Y es tu oficina, ¿no? Y yo te digo, mira, Franklin, pero es que fíjate que si cambias estas ventanas, no te lo recomiendo porque tienen un valor histórico bastante importante. Entonces hay que ver cómo las Ujú, conservamos y demás. Pero como es tu oficina, no, es que yo estoy empecinado, es que la quiero ver azul, blanco y minimalista y moderna y yo así quiero que se vea en la foto y cuando me conecte en el Zoom quiero que se vea así bonita y demás. Eso es lo que está sucediendo, es así de sencillo, como que tú estés tomando decisión sobre un espacio tuyo. El gran problema aquí es que ese espacio no es de una persona, ¿no? Es de todo un país. Y no solo de quienes lo habitamos ahora, sino de quienes lo habitaron antes también y de quienes lo van a habitar después. Y como eso es así, la toma de decisiones debería de ser tan compleja abordando todas las aristas. Pero insisto, la respuesta es tan sencilla porque básicamente se están tomando decisiones a los gustos de una sola persona. Y aquí políticas en temas culturales, económicos, proyecciones de futuro y de memoria histórica, no importa. Las han dejado completamente al margen. ¿y qué le queda, digamos, o qué debe esperarse el comerciante, el vendedor? Porque hemos visto cosas, o sea, digamos, hay gente que tiene posibilidad de poner su local, ¿verdad? Alquilar, Claro. hasta eso lo han sacado, pero hemos visto cieguitos vendiendo, señoras vendiendo aguacates y los levantan, se los decomisan, no les devuelven la mercadería, nadie sabe cómo lo devuelven, o sea, en realidad es y bueno, lo más grave, la gente quemándole las champas allá en la Costa del Sol. Entonces, Claro. ¿qué debería esperar el comerciante, el vendedor? Es decir, porque está claro que toda esta operación, como vos decías, la gentrificación o lo que yo le digo, la elitización de estos espacios, no está pensando en cómo resolverle el problema a la gente. Claro, claro. Yo creo que va a ser claro, ¿no? Cuando avancen más con estos proyectos, a quienes terminó beneficiando realmente este reordenamiento que están realizando. Pero en cuanto a lo que puede esperar a la gente, ya está clarísimo, ¿no? O sea, cualquier vendedor del sector informal está a la merced que pueda tomar las personas que hoy están en el poder. Y si no los quieren en un lugar, pues no van a estar en ese lugar. Y si a las personas que están en esa posición no les agrada esa decisión, solo les quedan dos opciones, ¿no? O acatar lo que hoy están mal tomando decisiones en el poder, o organizarse, ¿no? Y exigir un cambio al respecto. Es lo único que nos queda. Eh, Pasemos al otro tema. Te quiero hablar un poco de la transición y el entorno de los espacios políticos que van más o menos constituyéndose ahora. Claro. Y primero, si querés, empecemos por el que provocó de alguna manera más malestar, que fue el tema de los municipios. Sí. Salarios que no habíamos visto en realidad.
Sí, Yo no me acuerdo haber visto salarios de $11,000, $9,000, sí. este, en una lógica de que en media hora o en una hora ya los alcaldes se habían recetado este, unos aumentos, incrementos y todo esto que apareció. Y lo último, siempre hablando de La Paz Centro, donde se Ujú, produjo esta cuestión de que le quemaron la champa. Bueno, ahí hemos visto que metieron preso al alcalde, pero después gana, nombra a otro, en la tarde lo quitan y ponen otro. Entonces, ujú. ¿cómo es el entorno de los municipios con todo esto que hemos empezado a ver en estas primeras escenas de este capítulo, un poco penoso, digamos? Por supuesto, bueno, mucho de esto lo anticipamos en su debido momento cuando realizaron esas reformas electorales a la carrera. No olvidemos el problema de origen de esto, ¿no? El problema de origen de esto es que fue una decisión de corte electoral, pero nunca fue Ujú. una decisión que priorizara el municipalismo, el urbanismo, la integración de los municipios con los que ahora pasan a ser distritos. Todo eso no sucedió. Fue una decisión de cálculo electoral. La falla de origen está en la derogatoria ilegal que realizaron del artículo 291A del Código Electoral. Con esa derogatoria pudieron hacer reformas electorales faltando menos de un año para las elecciones y eso en el camino incluso afectó los derechos políticos plasmados en la Constitución de la República de nuestro país, porque recordemos que ya había un calendario electoral trazado, ya habían personas en todos los partidos políticos dispuestas a participar para la conformación municipal que conocíamos anteriormente, inscribiéndose, organizándose, buscando papeles, etcétera. Y de la nada, porque al oficialismo se le ocurrió, no, ya no hay 262 municipios, hoy van a haber Sí, 44. Y las personas que estaban organizándose para participar, muchas quedaron en el aire y tuvieron que acoplarse al cambio que realizaron. Y el cambio que realizaron, insisto, fue un cálculo electoral para ellos poder contener mayor cantidad de municipios ganados entre ellos y sus aliados en comparación de antes. Y si tú ves los datos que nos dejaron las elecciones pasadas, no lo veas a nivel de los 44 municipios, sino míralo a nivel de los que ahora pasaron a ser distritos, que antes eran parte de los 262 municipios. ¿Cuáles de esos distritos perdió Nuevas Ideas? Son muchísimos. sí, Y toda esta sí, reforma que hoy nos tienen un gran relajo, básicamente era porque para ellos es más fácil decir, qué sé yo, que ganaron más de la mitad de las alcaldías a que perdieron cientos de alcaldías, ¿no? Simplemente para acomodar su discurso político al cálculo electoral que habían realizado, ¿no? Ahora, en cuanto a lo planteado, por supuesto, es un gran desorden que va a tener su tiempo, ¿no? En organizarse y lamentablemente las primeras decisiones que están tomando pues son lamentables. En lugar de ajustar el trabajo municipal con la nueva conformación que se ha realizado, pues vemos eso, ¿no? Que algunos alcaldes y sus concejales se recetaron sueldos bastante altos. Yo creo que es realmente irracional que un alcalde tenga un sueldo más alto al del presidente de la República. O sea, no sé cuál es ujú, el sentido común que utilizan las personas que llegan a esos cargos. Y ves el otro extremo, alcaldes de nuevas ideas que llegan con discursos populistas y decir, no, hoy ya, los concejales en cada dieta va a ser de $25 y no como antes, y los concejales terminan ganando $100. Es completamente irracional, ¿no? Con tal de llevarte al otro extremo. Cuando, tomando en cuenta que ya hay una reforma y ya está, no solo la reforma, sino que ya son 44 municipios en este país, hay una oportunidad de ordenar los consejos municipales, de que sean ujú, uniformes las dietas de los concejales, los salarios de los alcaldes, acorde a la amplitud que tienen sus municipios y con base en eso también tomar decisiones sensatas que permitan lo que al final del día la alcaldía debe hacer. La alcaldía está ahí para solventar los problemas directos del día a día de la gente, que no hayan baches en sus calles, que el tren de aseo pase en el tiempo que debe de hacerlo, que la iluminación pública sea de calidad, que los espacios públicos sean de buen esparcimiento para los jóvenes, para las personas mayores, etcétera, etcétera. Todo eso es una gran oportunidad la que tienen, pero vemos que se está descalibrando todo entre visiones extremas. si es que le hace falta, bueno, digamos, no encontrás ahí eh, elementos
académico, Claro. investigación, ¿no? Todo es ocurrencia, improvisación. Y Mira, así y es la difícil. mayor muestra de eso lo ves que hasta ahorita está el censo funcionando, está el censo Sí, censando, ¿no? Pero ya tomaron decisiones de reformas municipales, de reducción de escaños legislativos y de repartir esos escaños legislativos a nivel departamental sin un censo reciente. El último censo fue hace más de una década, si no mal sí. recuerdo. Entonces, ¿cuál fue la decisión técnica que tomaron para decir: al departamento de San Salvador le corresponden 16 escaños, al de La Libertad le corresponde 7 escaños? Mentira, no la tenían, y la mayor respuesta que puedes tener de eso es que hasta ahorita están censando, la información no la tenían, la están buscando ahorita después de que ya tomaron las decisiones. Voy a esto, específicamente lo que estás tocando. Y ya es el segundo capítulo que hemos visto de esta escena. Es los diputados y la asamblea instalándose. Eh, este, ¿cómo te parece la instalación? ¿Cómo te parece ese esquema de junta directiva que organizaron? Desaparecieron ya comisiones y básicamente ya empezaron a darle forma. Pero, y cierro con esto, el preámbulo fue reformar el 248 para dejar la puerta abierta del Claro, tema de reforma que a la Constitución. Entonces, ¿qué tipo de asamblea es la que estás viendo ahora? claro. Bueno, mira, tres análisis breves con eso. Primero, la última plenaria del periodo 2021-2024, que justamente como señalabas, nos dejaron con la reforma del 248 de la Constitución. Una reforma inconstitucional, no. Entonces, aquí hay algo importante. Ellos mismos saben que esa reforma no es legítima. Y en su discurso, los diputados oficialistas empezaron a decir: es que no hemos reformado, hemos agregado algo Mm, al artículo 248, pero tú revisas la grabación de esa sesión plenaria y el diputado que hoy está en junta directiva que introdujo la pieza de correspondencia dice: introduzco una pieza de correspondencia para reformar, dijo, de su propia mm, voz. O sea, no hay dónde perderse, es una reforma que hicieron, y a lo que yo agregaría, si estás modificando el espíritu de un artículo, pues es una reforma, ¿no? Porque está cambiando la esencia de lo que ahí estaba plasmado antes. Dicho esto, nos abre una puerta bastante peligrosa. Creo yo que ellos no la han terminado de abrir del todo, porque tengo la fe, tengo la esperanza y la convicción de que la gente resintió esa reforma del 248. Muchos de los mismos votantes de ellos se quedaron cuestionando como: bueno, sí, les votamos, pero nunca les votamos para que reformaran la Constitución. Si es que nadie en la campaña de ellos dijo que iban a reformar la Constitución, no sé de dónde se mm, lo han sacado ahora. Sin embargo, la puerta está abierta, y en esta legislatura pues pueden reformar cualquier artículo de la Constitución que quieran, reformar y ratificar. Es decir, en esta misma legislatura nos pueden dar nuevos artículos de la Constitución, cambios bruscos a cualquier artículo de la Constitución actual, o en todo caso, si gustan, también nos pueden dar una nueva Constitución de la República, como quieran, antojadiza, inconsulta, cualquier adjetivo más que le queramos poner, ¿no? Esa es la puerta que dejaron abierta, es bastante lamentable. Habrá que estar pendiente, y cuando lo digo de esa forma no me refiero a nosotros, sino a la ciudadanía, ¿no? A no permitir, a organizarnos, a cuestionar, a mm. criticar cualquier cambio brusco que puedan realizar de la Constitución de la República, que puede ser desde una reelección presidencial indefinida hasta, no sé, periodos mucho más extensos para la misma presidencia, o diputados de la Asamblea Legislativa. Y aquí hago un paréntesis, una acotación importante. Yo no me opongo a una reforma constitucional. Yo creo que la actual constitución necesita cambios, pero esta no es la forma correcta. Esto es un abuso de poder. Y la Constitución de la República al final es la carta de leyes que representa a toda una sociedad, y hoy estamos en una posición en donde esa carta de leyes no va a representar a una sociedad, va a representar las ideas de una persona que hoy es la que está en el poder, no de una sociedad entera. Y con lo otro seré más breve en cuanto a la conformación de la junta directiva de la actual legislatura. Pues nada nuevo, la misma junta directiva de la vez pasada. Dos datos curiosos: habrá que ver qué es lo que han pactado con partidos como el PDC o el PCN para seguirlos incluyendo en esa junta directiva. Y segundo, que creo que incluso fue notable, no me gusta opinar mucho
de los temas internos Ujú. de otros partidos políticos, pero fue notable eh, cierta molestia en algunos diputados de la misma bancada oficialista, ¿no? Que quizás algunos de ellos sí visualizaban algunos cambios y ser parte de la junta directiva, pero el chance fue para los mismos de la legislatura pasada. Son reenganche. ¿Cómo ves ya el 1 de junio y la instalación de Bukele ya en una etapa que ha estado calificada como inconstitucional? ¿Qué de nuevo ves? ¿Qué señales ves o qué podríamos esperar? Bueno, lo primero, creo que después del 1 de junio tenemos que tener claro de cuál es el sistema de gobierno que se va a instalar ya sin matices el 1 de junio. Y es una dictadura, es un sistema autoritario. Llegó al poder, a la reelección, de forma inconstitucional, de forma ilegal. Ya no hay matices, incluso para las personas que están ciegamente convencidas de que él debería estar en el poder. Vaya, ok, está bien, estén convencidas de eso, pero llámenle a ese gobierno como por su nombre. Es una dictadura, no hay matices. Y de lo que nos vamos a dar cuenta en ese discurso de la toma de posesión, habrá que ver, bueno, primero habrá que ver hoy cómo se van a poner la banda presidencial, vea. Mm. El mismo, no sé cómo será la situación, algo parecido a Ortega, Nicaragua, no sé. Pero bueno, lo que habrá que ver en ese discurso de toma de posesión es realmente los cambios que vienen para nuestro país. No sé si yo estoy pecando ingenuo y con lo que te dije anteriormente, que se detuvieron de una reforma constitucional más amplia, se debe a que realmente sintieron un recelo de parte de la ciudadanía, o pueda que, yo pecando ingenuo te dije eso, pueda que la realidad es que están esperando a lo que diga el Lord Supremo el 1 de junio, ¿no? Y ver qué cambios profundos vienen para nuestro país. En síntesis, no olvidemos que el discurso de esa persona es una refundación del país. Y eso es lo que están haciendo. Y esa refundación del país implica cambios inconsultos, implica golpes a la historia de nuestro país. Lo que sucedió con las baldosas del Palacio Nacional, para mí, es el ejemplo más claro de lo que son capaces de hacer con la misma Constitución de la República y el rumbo del país para los próximos años. Lo que hicieron de tomar esas baldosas, el valor histórico, todo el simbolismo que puede estar concentrado ahí y lo fueron a aventar a un río, es el mismo actuar que van a tener con el futuro de este país a costa de todo el poder que ellos tienen ahorita. Andy, para cerrar, el tema más de partido, ¿cómo Sí, sí. está la dinámica? ¿Cómo está en realidad la perspectiva, el momento actual? ¿Cómo podrías describir a la gente la realidad y la condición que está enfrentando nuestro tiempo y para dónde va? Claro, bueno, mira, nosotros lo hemos dicho en algunos espacios en los que hemos participado públicamente después de las elecciones. Mucha gente sabe y los medios lo han cubierto. Nuestro partido está atravesando el proceso de cancelación que abrió de oficio el Tribunal Supremo Electoral. Eso nos llamó bastante la atención. Ante bastantes irregularidades en la pasada campaña, nosotros pusimos denuncias, escritos, nunca actuaron de oficio, pero para cancelar un partido político no se la pensaron dos veces y actuaron de oficio. Con eso, te voy a ser muy franco. Nosotros hemos solicitado no al lugar el proceso de cancelación y tenemos nuestros argumentos, lo que te planteé en algún momento. El cambio en las reglas del juego, pues provocó que nuestro tiempo no tuviera la misma representación en la Asamblea Legislativa que teníamos en el periodo anterior, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que te digan, sí, la ley dice 50.000 votos o un diputado? Pero la misma ley que te dice eso es la que te dice, hey, no podés cambiar las reglas faltando menos de un año a las elecciones. Entonces, violaste la ley para cambiar las reglas, cambiaste las reglas, favoreciste al partido más grande y al más pequeño. No te importa el que se viole la ley, pero a él sí lo vas a cancelar, ¿no? Etcétera. Entonces, es una aplicación arbitraria de la ley electoral en nuestro país. Y con lo que te decía, que soy muy franco, nosotros nos esperamos la cancelación del partido. Realmente sería un milagro o luz divina sobre los magistrados del Tribunal Supremo Electoral si toman en consideración los alegatos finales, que por cierto los presentamos este día y dan no al lugar a lo que nosotros hemos pedido, ¿no? Pero como creo yo que la decisión es más política y no electoral, que es lo que le compete a los magistrados, viene la cancelación del partido.
Y lo que hemos dicho nosotros, frente a todo lo que hemos platicado en este momento, la incertidumbre y los años duros que vienen para nuestro país, no podemos desistir y nos vamos a reagrupar en un movimiento político después de salir de este proceso, con la intención de seguir disputando políticamente desde las calles, si es necesario, con grupos organizados. Y por supuesto, este movimiento político a futuro puede construir alianzas ya no solo políticas, sino también electorales Ujú. para buscar incidencia en la vía electoral. ¿No hay tiempos todavía o algún calendario, digamos, en esta lógica, o están esperando cerrar este sitio? Fíjate que además de que estamos esperando cerrar este ciclo, estamos también nosotros en la incertidumbre del país, ¿no? ¿Qué va a pasar después del primero Ujú, de junio? ¿Qué tal si este movimiento político lo queremos convertir en un nuevo partido político? Pero no ujú, sabemos qué tanto vaya a cambiar el Tribunal Supremo Electoral, quiénes van a estar ahí, qué tanto vayan a cambiar las reglas para conformar un partido político, porque esta gente algo nos ha dejado muy claro y que van a refundar este país y la refundación de este país, creo yo, que no incluye de forma tan cercana a los que no piensan igual a ellos. En el fondo, la reforma de partidos políticos también ha sido una deuda que ha quedado aquí, pero tú ves, el partido oficial no se aleja mucho del comportamiento que hemos tenido de partidos políticos. Sigue siendo un Claro, partido político que ha pasado en realidad de ser nuevo a ser prácticamente la vieja y cuestionada práctica de la política. claro. Y además de eso, que es algo que nos parece grave y lo hemos señalado en este proceso que tenemos con el Tribunal Supremo Electoral. Nos hemos referido bastante en este proceso al artículo 85 de la Constitución de la República, que te habla del sistema del gobierno y también de que el sistema político de este país es pluralista y que Ujú, también no permite la instalación de un partido único en el poder, que no es compatible el sistema de gobierno salvadoreño con un partido único. Pero ves una asamblea legislativa, primero, mayoritariamente de un solo partido, con representación de solo tres diputados que no están alineados con ellos, ¿no? Pero en ujú, su gran conglomerado de la asamblea legislativa, es una asamblea legislativa ideológicamente vinculada a la derecha. ¿Y qué pasa con partidos como el nuestro? Nuestro tiempo es el único partido político en este país con ideología liberal progresista. Y sí, si bien es cierto, la ley te dice 50.000 votos para seguir siendo partido político, bueno, pero en la presidencial sacamos más que eso, sacamos 65.000 votos. Y sí, en la legislativa no fueron 50.000, fueron 41.000, pero no participamos a nivel nacional, participamos solo en 6 departamentos. Eso es proporcional, ¿no? A las miles de personas que confiaron en ese instituto político. Y la verdad es que los únicos vehículos, las únicas instituciones que le dan vida al sistema político de un país son los partidos políticos, porque con ellos llegas a los espacios de toma de decisiones. Pero cuando empezás a cancelar partidos políticos, cuando empezás a acotar la representación dentro del sistema de partidos políticos, le estás quitando representación política a una gran masa de la ciudadanía salvadoreña. Y todo eso ujú. se va volcando poco a poco a la instalación de un solo partido político en este país. La verdad es que no solo eso, o sea, ha retrocedido aquí en 5 años y los últimos tres de manera acelerada, la pluralidad, la transparencia, la gobernabilidad, el respeto a la ley, la independencia de los poderes, el Sí, acceso a la información, el papel de la prensa, y eso en realidad lo concreto, o sea, de eso estamos hablando. Entonces, eh, la modificación que viene en el próximo quinquenio o sea, seríamos en realidad o ingenuos o soñadores creyendo que puede ir en reversa, si lo que hemos visto es una profundización de lo que tú has dicho, ya cor- sin tapujos y sin dobles, ¿cómo se llama? Análisis, una dictadura que se instale primero. correcto, es correcto, sí. Y bueno, yo creo que a estas alturas, a lo único que le queda a la ciudadanía es organizarse, ¿no? Y a otros grupos de la sociedad civil, pues también a dialogar con aquellas Ujú. personas salvadoreñas que en algún momento confiaron en el proyecto político que hoy está en el poder, pero a dialogar con esas personas que cuando
reformaron el 248 de la Constitución y que fueron votantes de este partido político que hoy está en el poder, se cuestionaron o se sintieron engañadas, como sí, yo les di mi voto, pero no quería una reforma constitucional, yo pensé que eran otras cosas las que iban a hacer. Creo que la sociedad civil, la ciudadanía organizada, tenemos la tarea de dialogar con esas personas si realmente queremos encontrar una pequeña ventana que nos permita hacer un cambio o un giro del rumbo hacia el que nos quieren llevar en este momento. Dice la gente que esto va a tener dos causas y que básicamente va a reventar ese hilo. El hambre y la otra es el garrote policial o militar. Básicamente es el esquema que está planteado. Correcto. Sí, lamentablemente cuando tenés regímenes de este corte autoritario, son las únicas dos vías con las que la ciudadanía termina diciéndolo de una forma más sencilla, de abrir los ojos, ¿no? Cuando ya te afectan tu bolsillo, no tenés para qué comer, no hay soluciones de los que hoy se sacian del poder, o como bien señalabas, cuando la represión de la policía y de la Fuerza Armada en este caso también, pues ya se les sale del control, ¿no? Es lamentablemente la única forma que despierta a la gente, eso es con lo que despierta a la gente, pero cuando despierta a la gente, hay dos vías. Una es la pacífica, que es la vía electoral, organizándonos con condiciones, con garantías que permitan que hayan cambios según lo que decida la gente, o lamentablemente la otra vía, pues es una vía que ya conoció este país hace 30 Sí. años, que creo yo que no es el rumbo que debería de tomar. El estallido social. Andy, te agradezco de verdad el tiempo. Habíamos quedado más o menos apretaditos, pero creo que salimos bien, Salimos tocamos bien, todos los temas y nada más quedemos pendientes porque yo creo que sí hay que seguir estimulando no solo que una fuerza política se reactive o refuerce el mecanismo para estar vivo, sino también estimular que otras fuerzas políticas aparezcan. correcto. Yo creo que eso le cae muy bien al país, así que hay que dejar abierta la puerta para más adelante seguir platicando. De acuerdo, cuenta con eso y gracias por la invitación, Franklin. Un gusto haber compartido contigo y con todas las personas que sintonizan tus canales. Listo. Gentes, a ustedes a agradecerles nuevamente por estar con nosotros. Como siempre, vamos a compartir pequeñas cápsulas de este contenido, de esta charla que hemos tenido con Andy Feiler, para que ustedes puedan reaccionar, compartirnos sus comentarios, sus reflexiones, sus recomendaciones y también sus puntos de vista. Hay que seguir analizando el país con un pensamiento crítico. Abrazos, nos quedamos hasta aquí y nos vemos a la próxima.